que es el abogado Julio César Espinosa. Doctor Espinosa, muy buenas tardes. Gracias por venir una vez más a explicarnos con su conocimiento como abogado litigante, que es y como conocedor del marco normativo penal, en qué situación estamos. Y queremos naturalmente comenzar con su opinión respecto de lo anunciado hoy por el juez Juan Carlos Checkley. Sí, Fernando, ¿qué tal? Bueno, acaba hace pocos minutos de culminar la audiencia de lectura del fallo del juez Checkley y ha definido dictar 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Castillo, lo mismo para el ministro Silva, mientras que entendemos por información ya que ha trascendido también en los últimos minutos que para el exministro Alvarado ha dictado medida alternativa de comparecencia. La razón comparecencia, no prisión preventiva. Para el exministro. O sea, ha dado muestra de una cierta actitud. Ponderación, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta básicamente la diferencia de situaciones en las que se encuentran estas tres personas. Más que los cargos mismos, ¿no? Sí. Porque hay que recordar que el general Alvarado era ministro de Vivienda, hay cuestionamientos a lo actuado ahí, pero además reemplazó a Silva cuando Silva salió del gabinete y desapareció como el humo. El tema central es el peligro procesal y específicamente lo que en derecho se denomina el peligro de fuga o el riesgo de que la persona, los imputados en este caso, el presidente Castillo, Silva y Heiner Alvarado puedan evadir la acción de la justicia, puedan salir del país y eludir el proceso penal que tienen en su contra. Entonces, según toda la información que se ha debatido y que el juez ha analizado, ha llegado a la conclusión de que los argumentos que ha planteado la Fiscalía para establecer que el expresidente Castillo, estando en prisión, recluido, sometido a un proceso de notoria gravedad como es este contra la administración pública, donde se le imputan cargos graves, ya no vinculados al golpe de Estado, sino a su actuación y a la realización de actos de función en el Ministerio de Vivienda, Transportes y en Petroperú, que son temas graves de colusión desleal, y que pueden generar una pena, digamos, intensa, que pueden superar hasta los 25 años de pena privativa de libertad en caso sean sentenciados. Ha establecido el juez que hay un riesgo notorio de que puedan eludir la acción de la justicia. En el caso de Castillo, ha establecido que el hecho de que esté preso no elimina el riesgo de que este señor pueda seguir intentando realizando acciones para evadir el proceso, salir del país, y ha llegado a conclusiones también de hechos notorios como las que también se valoraron en su primera prisión preventiva referida a su intento de huir y de asilarse en la Ciudad de México. Ha llegado a la conclusión también, y algo que es importantísimo en este caso, creo que le remarca una gravedad mayúscula al caso anterior, ha analizado el concepto de organización criminal y ha establecido que hay una organización criminal liderada por el presidente Castillo, expresidente Castillo, que ha desarrollado o viene desarrollando o ha venido en los últimos meses y durante el ejercicio también de su función actos de hostigamiento y hostilización contra las autoridades del sistema de justicia. Específicamente, y lo dice el fallo del juez Checkley respecto a las autoridades policiales que intervenían en el equipo de investigación y a la Fiscalía de la Nación. Inclusive relata en el sustento de su decisión este hecho medio extraño de haber hecho circular un drone por las instalaciones o por la vivienda de la Fiscal de la Nación como un acto de hostilización, de amedrentamiento. Tenemos evidencia de que ese dron fue teledirigido por personas vinculadas a Pedro Castillo. Eso es lo que el juez ha valorado, dándole la razón a lo que ha planteado la Fiscalía, y por eso llega a la conclusión de que no solamente hay riesgo de fuga, sino también riesgo de obstrucción de la justicia, de hostilización a los que investigan el caso y también a los testigos y a los colaboradores. De una rara insolencia, ¿no? Espiar a una persona que tiene una autoridad pública a través de un dron por mandato de un presidente que está siendo investigado. Por eso es que el juez Checkley dice, a pesar que la defensa ha mencionado que sí tiene arraigo familiar, porque al Adiroes lo visitan sus hermanos, lo visitan sus padres que son ancianos y otros familiares, dice, esos datos no impiden o no evitan valorar los otros hechos graves que se vienen cometiendo desde el punto de vista de su sometimiento al proceso judicial y de las posibilidades que siempre están abiertas y prácticamente hecho notorio de que el presidente Castillo pueda eludir la acción de la justicia del mismo modo como se ha generado el proceso de asilo de su familia nuclear. Su familia nuclear no está en el Perú, por lo tanto no tiene arraigo familiar de calidad para poder valorar y establecer una medida distinta.
Respecto del exministro Silva, con mucha mayor razón. Porque ¿no? está Allí prófugo directamente, no no había cabe duda. prácticamente nada Sí. que discutir Sí. desde el momento en que ya es una persona que se encuentra no habida, por lo tanto el riesgo de fuga es un hecho ya casi indiscutible, ¿no? No hay ninguna indicación seria sobre el paradero del señor Silva. Se escapó a todas las policías. No hay ninguna información oficial, por lo menos extraoficialmente se ha comentado más de una estaría en oportunidad Venezuela. de que estaría en Venezuela, pero la Fiscalía en el debate y en el momento de sustentar su pedido tampoco ha podido dar una información oficial al respecto, lo que, digamos, ratifica que se encuentra absolutamente no habido para la justicia peruana, y eso es esa razón más que suficiente para establecer una prisión preventiva por el plazo que se ha dictado, 36 meses. Ahora, algo llama la atención desde el punto de vista formal. Hay 3 cargos. Uno por actividades corruptas en el marco de las actividades del Ministerio de Transportes, y por eso está el señor Castillo y Silva. En el Ministerio de Vivienda, y por eso está el señor Castillo y General Alvarado. Pero también Petroperú, y no hay sin embargo nadie de Petroperú que esté también siendo solicitado para prisión preventiva. Bueno, existe un proceso, ¿no? Se conoce Sí. de información absolutamente cierta y oficial de la Fiscalía, existe un proceso contra funcionarios de Petroperú. Particularmente el señor Hugo Chávez. Hugo Chávez Y peruano, algunos, no es venezolano. y un empresario también, Sí. digamos, que ha intervenido en los hechos que son materia también de ese ¿Y por proceso. qué ninguna de estas personas implicadas en estos hechos materias de la investigación son sometidos a una medida restrictiva? Muy probablemente porque en el caso del señor Hugo Chávez, en su momento se puso a derecho. Estuvo unos días con orden de detención preliminar y fue público conocimiento que él se apersonó a la Fiscalía, se presentó y ese hecho, digamos, devaluó, eliminó el riesgo de fuga y no se descarta. Digamos, esta es información ya extraoficial que se maneja, digamos, a nivel En los pasillos. los pasillos, Sí, ya me digamos, imagino. o en la información, digamos, abogadil, por decirlo de alguna manera. No se descarta que o el funcionario antes mencionado o el empresario, que también ha sido sindicado en este caso, se estén acogiendo a procesos especiales de colaboración eficaz para intentar resolver Llegamos a eso. Acá lo que funciona en la investigación criminal cada vez más es que hayan colaboradores eficaces. Bueno, un mecanismo absolutamente legal, Sí. que tiene en nuestro país más de 30 años de vigencia y que están pensados precisamente para estos casos muy específicos donde hay la posibilidad de imputar principalmente responsabilidad de altos funcionarios del Estado, como en este caso un presidente de la República o exministros. No sabemos, pero es un rumor que ya ha llegado a sus oídos en los pasadillos en donde los abogados intercambian informaciones e hipótesis, ¿no? Es una gran posibilidad, ¿no? Recuérdese que precisamente en los últimos meses, en este caso, se han generado varios documentos, informaciones, evidencias, elementos de convicción que la Fiscalía ha ido procesando, absolutamente legales, basados en información brindadas por varios colaboradores eficaces, muchos de los cuales inclusive han sido públicos. Entonces, creo que la Fiscalía está llevando un trabajo bastante meticuloso y creo también que este segundo mandato de prisión preventiva dictado para el presidente Castillo es mucho más grave en términos de los elementos que se han valorado y los criterios que el juez ha emitido el día de hoy. Mucho más grave procesalmente. Procesalmente menos hablando. grave como el atentado contra la democracia que significó el golpe de Estado. Yo diría que son graves en ambos sentidos, no solamente procesalmente en términos del peligro de fuga, del riesgo y de la intervención de una organización delictiva que ha valorado el juez, sino también por los hechos que se están atribuyendo. No son hechos ya donde se define y no hay una discusión de carácter o de valoración política como podría haberla en el caso del golpe de Estado. Acá hay una valoración de carácter Dinero para estrictamente mi bolsillo. técnica Dinero para mi vinculado a delitos contra la administración pública en el ejercicio de la De función. acuerdo. Doctor Julio César Espinosa, lo suyo es el derecho penal, está alejado de todas estas interpretaciones políticas y estas defensas que los ministros hacen. No sabemos si siempre con el rigor jurídico que un juez esperaría de ellos. Pero en fin, ahí vamos avanzando. Nos había explicado que las decisiones tomadas por el juez Checkler le parece ajustarse a nuestro marco normativo. 2 prisiones preventivas de 36 meses para Castillo y su ministro fugado, el señor Silva, y una medida de comparecencia sin prisión para el ministro de Vivienda, General Alvarado.
Respecto a la prisión del señor Castillo, prisión preventiva de 30 meses, ¿se añade a la que ya está corriendo de 18 meses, de los cuales 3 meses han sido ya cumplidos, o no se añade? No, corren de manera paralela. Son dos casos diferentes y es precisamente lo que el juez hoy día ha indicado. Son dos medidas independientes, de casos específicos, distintos, que tienen presupuestos diferentes y por esa misma razón, por ser casos distintos, rechaza el argumento de la defensa cuando le dice que si ya tiene una prisión preventiva, no hay razón para que tenga una segunda medida. ¿Qué argumento es ese? Explíquemelo usted. Hace un mes que vengo preguntando. El señor Benji Espinosa, no quiero que usted tenga que hablar sobre un colega, pero dijo que no es jurídicamente dable otra prisión preventiva a alguien que ya está detenido por... ¿De dónde sacó esa idea? No. Es, en realidad, para decirlo claramente, es una falacia. O sea, el juez ha explicado, y a mi criterio con suficiente razón, que no hay ningún impedimento legal para que una persona que tiene ya una prisión preventiva porque se valora riesgos de fuga o de obstrucción en un caso específico tenga otra medida similar porque el riesgo se genera en otro proceso por hechos distintos y en tiempos diferentes. Eso ha ocurrido decenas de veces. Sí, algunos casos recientes que usted recuerde. Desde, podríamos mencionar desde el caso Montesinos, hace 25 años que tuvo cerca de por lo menos 20 prisiones preventivas paralelas, ¿no? Hasta recientes casos ya no tan notorios, pero de organizaciones criminales en tráfico ilícito de drogas o de organizaciones armadas que realizan delincuencia común, donde sus líderes tienen más de una prisión preventiva porque se les imputa distintos hechos. Entonces, el sistema normativo permite perfectamente que esto suceda y ocurra, modulando, obviamente, con razonabilidad los criterios para establecer el plazo correspondiente. En este caso, son plazos diferentes, se impondrán, serán objeto, obviamente, de recursos, con seguridad. El señor Castillo y su defensa apelarán, pero también no hay que ser, digamos, muy pitonizo o muy esforzado en visión de futuro para establecer que sobre la base de los antecedentes y los fundamentos de esa resolución, la Corte Suprema, altamente probable, va a confirmar esta medida también. De acuerdo. La Corte Suprema, ¿cree usted que ratificará la decisión anunciada esta tarde por un juez supremo, Así que es Juan Carlos Checle? Ahora bien, el señor Castillo estará 33 meses más, entonces no cuenta nosotros 18 para añadir, son 36 en total, de los cuales 3 han corrido ya. ¿En ese tiempo se puede llegar al juicio oral? Es probable. ¿Por qué no? Eso es lo que quisiera que me diga. Sí. ¿Por qué estamos acostumbrados a que pasan los 3 años de prisión preventiva y no está preparado? En este caso, se trata de delitos de corrupción artesanales. Así es. No es que hay dinero en cuentas, paraísos fiscales, offshore, etc. Todo parece que es muy artesanalmente hecho. Todo indica, según las evidencias, los elementos de convicción, que los hechos están bastante circunscritos y los elementos y los datos que además están apoyados en declaraciones de colaboradores eficaces. Son información que ya se ha recopilado, ya es un rompecabezas que está bastante bien configurado, bastante bien armado. Creo yo que los 36 meses que ha planteado la Fiscalía no están pensados solamente en la fase de investigación, sino en cerrar todo el proceso, muy probablemente inclusive antes de los 36 meses, en función de que la Fiscalía logre culminar de elaborar las pruebas y conseguir los elementos que necesita Pero para definir la casos recientes de procesos de tal sensibilidad política que hayan podido ser resueltos y sentenciados antes de 3 años. Lamentablemente no lo existe, pero ese es el gran desafío. Sí. Ese es el gran desafío que tiene ahora el equipo especial, poder superar los grandes problemas de dilaciones que se han generado en procesos similares vinculados a partidos políticos en los últimos tomo años. la palabra, es un desafío y le agradezco que me diga que no hay casos en que en el plazo máximo de una prisión preventiva, que es 36 meses, se haya podido reunir todo lo necesario para proceder a la fase de un juicio oral, porque si no esto se prolonga indefinidamente y no se le va a poder prolongar la prisión preventiva del señor Castillo en algún momento, Así ¿no? es. Bueno, ahora bien, aparentemente de lo que ha escuchado usted del señor Checle y hoy, cuya intervención ha sido larga, como era previsible, lo más grave, lo más chocante es el uso de un dron para espiar el domicilio de la fiscal de la Nación, ¿no es cierto? Eso le parece que es un momento gravísimo. Es un dato que lo ha recogido el juez, ha analizado lo que él ha denominado actos de hostilización.
hacia las autoridades, ¿no? Hacia el equipo policial o representantes o quienes dirigían el equipo policial que estaban llevando adelante la investigación, y también a la propia fiscal de la Nación, generando información orientada a desacreditar su trabajo. Entonces, este es un dato que, por supuesto, no estaba en el anterior proceso, en el anterior mandato de prisión preventiva, y con el que va a tener que cargar a propósito, además de los últimos hechos y últimas denuncias que se están conociendo. Por decirlo así, grotesco que se haya pretendido usar un dron para espiar el domicilio de la fiscal de la Nación, siendo el presidente investigado por ella. Pero hay algo todavía peor que ha salido a luz estos últimos días, que es el recurso a un señor llamado El Español, alias El Español, que ha sido detenido el día de ayer, me parece, que aparentemente contrataba sicarios para matar a la fiscal de la Nación y también al señor Colchado, que dirige el equipo especial de investigadores que usted ha mencionado. Naturalmente el tema no está incorporado al expediente, pero ha flotado en la conciencia del juez Checkley, ¿o no? Lo que no existe en el expediente no existe en Para el los mundo, abogados. es un aforismo antiquísimo en el mundo del derecho, pero no deja de tener razón la idea de que frente a estos datos que se han conocido en los últimos días, y particularmente la detención de este ciudadano denominado El Español, que ha puesto en evidencia una serie de actos dirigidos a crear una suerte de equipo de contrainteligencia. Con complicidades en la a dirección ese de tipo de inteligencia actividades. del ministerio, coroneles de la policía. Creo que es un hecho grave que la Fiscalía está construyendo y que, según la información que vaya recabando, sobre todo la que brinda este ciudadano que ha sido detenido, podrá seguir conociéndose, ¿no? No se descarta también, y es la estrategia de la Fiscalía ya conocida, no se descarta que también pueda estar desarrollando algunas estrategias para buscar información adicional y poder arreglar toda la Contaremos estrategia. con usted, llegado el momento, para orientarnos. Curso, hemos tomado conocimiento de un documento publicado por el Procurador General del Estado, señor Daniel Soria, dirigido a la señora Fiscal de la Nación. Es un petitorio en el que se solicita que se abra investigación a 4 congresistas por un viaje que han hecho a fines de año que habría significado un agravio al Estado peruano, un delito eventual contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso. Estos 4 congresistas son Rosángela Barbarán, de Fuerza Popular, Flavio Cruz Mamani, también congresista de otra bancada, en este caso una de las surgidas del castillismo, el señor Segundo Quirós, lo mismo, y Nieves Limachi, lo mismo. Son 3 de las bancadas llamadas de izquierda, ya no se sabe lo que son en realidad, y una de Fuerza Popular, Rosángela Barbarán. Una palabra sobre el rol del procurador y el concepto de peculado doloso en relación a este viaje. El procurador tiene como obligación y deber y función proteger, defender los intereses del Estado en situaciones en que se conozcan hechos que afectan el patrimonio o los intereses de la administración pública. Ellos no ven lo penal, sino dinero público mal usado. Entonces, lo que se ha denunciado en los últimos días es que congresistas, aparentemente en semana de representación, han realizado viajes que se habrían, lo subrayo en condicional, porque así está la denuncia, se habrían realizado utilizando viáticos, fondos de pasajes que se utilizan para semanas de representación, pero lugares que no corresponden a la zona de su jurisdicción electoral. O sea, un congresista de Lima que ha sido elegido por votantes de Lima realiza la función de semana de representación pues en el distrito electoral de Lima. ¿Y por qué anuncia o comunica un viaje de representación a una provincia del norte del país? Entonces, esos hechos terminarían, en hipótesis de la Procuraduría, afectando el erario nacional porque se habrían utilizado fondos del Estado para fines aparentemente privados. Y ahora, ¿por qué es la Procuraduría quien interviene y no la Fiscalía? Porque la Fiscalía lo puede hacer de oficio, sí, puede intervenir. Suele hacerlo, no se priva de hacerlo. Usualmente tiene una suerte de oficina que se llama Observatorio de la Criminalidad y inmediatamente conocer hechos de relevancia genera investigaciones. Es un Pero tema en que ha sido denunciado por la prensa. En este caso, según se sabe, esta es una información que ha surgido el fin de semana, no ha habido una iniciativa inmediata del Ministerio Público, entonces la Procuraduría es la que, digamos, genera este caso. Le pregunto eso porque me interesa algo más complejo sobre la relación entre la Procuraduría y la Fiscalía.
esta semana hemos visto y hemos cubierto aquí en RPP, la señora presidenta de la República, Dina Boluarte, ha acudido a la Fiscalía de la Nación presencialmente para rendir testimonio. Me imagino que habrá sido recibida por la fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides. Pues estábamos esperando que esto discurra y luego tener alguna información, y se nos dice que no ha declarado. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, primero dice bien de las autoridades de ponerse a derecho y acudir a las citaciones. Sí. Así estas no se realizan. Sí. Pero no debió ocurrir. Entendemos lo que ha sucedido es que ha habido una solicitud de tutela a nivel de Poder Judicial porque el procurador ha estado reclamando que Daniel Soria, justamente. que como procuradores puedan tener derecho a participar en esta diligencia, ¿Tienen en derecho la o no? declaración, conforme al marco normativo y a los precedentes y a numerosos casos que han existido, sí pueden participar, Entonces, ¿por qué? sí tienen ¿Por qué? derecho. Sino ¿Por que, qué no está es más, presente? en ¿Por qué eso muchísimos ha tenido que hacer abortar la reunión? En muchísimos casos anteriores de este despacho en la Fiscalía de la Nación, quizás recién son los primeros casos a ese nivel de presidente Sí. de la Nación, pero en gestiones anteriores a nivel de Fiscalía de la Nación, del equipo que investiga altos dignatarios, eso ha ocurrido sin ninguna discusión, sin ningún problema. Entonces, ¿por qué ahora Entonces, cuando la presidenta va, no señor, no ha pedido usted, no puede asistir, el otro protesta y todo aborta? Como no se resolvió esa situación, el procurador hizo el pedido ante el Poder Judicial y mientras eso no se resuelva, no podía llevarse adelante. ¿Cuál es la dificultad para que se Lo que resuelva significa que ha ipso habido, iure? pues, en realidad ha habido, yo diría que una desinteligencia en la coordinación de esta diligencia, porque bien eso En puede el haber mejor de los casos es negligencia. Digo, una Esperemos que no haya hostilidad o una una desinteligencia, digamos, por el mal funcionamiento, coordinación, comunicación entre las autoridades, porque fácilmente, inclusive se pudo haber coordinado a través de videoconferencia, si eso como le se pasa hace a en la muchísimas presidenta de la República cuando va a la Fiscalía para declarar, ¿qué le pasa al ciudadano Lambda? Ahí está el tema. Es una situación sumamente deplorable, ¿no? Esperemos que esto se resuelva y entiendo que el juez que va a tener que resolver eso, que también es el juez Juan Carlos Chequele, lo va a resolver inmediatamente y se reprogramará la diligencia. Y yo creo que, dadas las características de las diligencias, las circunstancias por las que vive el país en estos últimos días, lo más práctico sería como se hace en todo el mundo, incluyendo, por cierto, la audiencia del día de hoy de señor expresidente Toledo, sea a través de una videoconferencia. O que la fiscal vaya para ese gobierno, como se ha hecho en otras como ha oportunidades, ocurrido ¿no? muchísimas veces en otros Porque casos todo similares. esto es un desplazamiento aparatoso del jefe En cualquier, de Estado. lugar del, Sí. en cualquier lugar del mundo, hoy por hoy, Sí, sí. este tipo de diligencias se hacen a través de videoconferencias. Yo no sé si estoy bastante irritado con el tema, porque anoche fui a ver una pieza de teatro que recomiendo a todo el mundo, se llama Sala de Justicia Familiar número 6, en donde uno ve el maltrato que las instituciones judiciales pueden dar a los ciudadanos. Recomiendo ver esa pieza. Me he quedado bastante impresionado. Y luego pienso cómo se hace ir a la presidenta de la República, que tiene que regresarse sin... No es una función como para que se le haga desplazarse para perder el tiempo, ¿no? Innecesariamente, ¿no? Bueno, en todo caso, sobre ese punto hemos quedado aclarados. El otro tema que hace falta saber es qué está intentando el señor Alejandro Toledo en los Estados Unidos. Se nos había dicho hasta la saciedad que ya todas las etapas habían sido culminadas, que ya incluso el nivel político había intervenido con la firma del señor canciller, secretario de Estado, llamado ya Anthony Blinken, pero no. Un nuevo recurso aparece ante la Corte de Columbia. El señor Toledo está en California. La Corte de Columbia queda a 4.000 kilómetros. ¿Qué ha pasado? A ver, cuando ya el día de hoy en la audiencia que estaba programada por el juez Hickson tenía que definirse si se le revoca la detención domiciliaria y se ordena que ya pase a prisión para que sea luego ya ejecutada la extradición, el señor Toledo, entendemos por información que ha circulado oficialmente, el día de ayer ha presentado una nueva demanda que se llama demanda civil ante el Estado de Colombia para suspender la decisión del Departamento de Estado que autoriza la extradición. Los alegatos o los fundamentos son, digamos, muy parecidos a los que se han conocido en los últimos días. Es decir, ya ni siquiera discutiendo jurídicamente el caso, sino alegando a cuestiones de carácter político, de carácter personal, de carácter humanitario, que no se discute en un proceso de extradición. Pero eso ha generado que el juez hoy día evalúe el caso y además insista en decir que mientras no se resuelven los casos pendientes que tiene Toledo en las otras jurisdicciones, en los otros estados, él no se puede pronunciar. El juez Hickson ha dicho, yo no me podré pronunciar y primero tendrá que pronunciarse el juzgado del 9º Circuito Judicial
que tiene pendiente la apelación respecto a la ejecución o suspensión de la extradición. En California. Así es. Pero, paralelamente, Toledo ha activado una cuarta acción judicial, que es esta que tú comentas, la demanda presentada en el Distrito de Columbia. Pero si no hay argumentos judiciales nuevos, ¿cuánto puede tomar la justicia norteamericana en vez de continuar con esto? Ya es igual también un poco. Lo que ocurre, Fernando, hay una diferencia muy marcada entre lo que es el sistema americano y otros países cuyas extradiciones hemos tenido por experiencia de la práctica en los últimos meses. ¿Qué pasa? Que a diferencia de lo que ocurrió en Chile, en Bolivia o en España, donde hemos tenido experiencias de extradición, por ejemplo, de Fujimori o de juez Inostroza. Pero nefasta, no mencionen lo de España porque sería algo vergonzoso, es lo que pasó en España. El señor se perdió, nadie lo busca y nadie asume responsabilidades. Me refiero al hecho de que en el procedimiento de extradición el Estado peruano ha podido tener un abogado local del país que interviene en el proceso y participa en las audiencias de extradición, defendiendo al Estado y respondiendo a las alegaciones que hace el ciudadano que está con un pedido de extradición. Pero en Estados Unidos eso no sucede. El único que interviene en Estados Unidos es el fiscal federal que representa al Estado. Y no hay posibilidad de que un abogado local represente al Estado peruano para responder a las alegaciones que hace en este caso el señor Toledo. Y eso dificulta que las respuestas sean más eficaces y más inmediatas. En cualquier caso, nosotros entendemos que el Perú, además, y es un dato que hay que tenerlo presente, en su momento contrató a un estudio de abogados muy reconocido en Estados Unidos para que asesore y precisamente para que acelere el proceso de extradición y ojalá se tomen los correctivos necesarios para que la acción de la defensa del Estado sea mucho más efectiva, a pesar de que no puede tener una participación directa en las audiencias en los tribunales americanos, pero se evite estas maniobras dilatorias que increíblemente están pasando en un país del primer mundo. Verdaderamente es desalentador, ¿no? Que se nos haya repetido tanto, que ya se habían agotado todos los recursos judiciales y aparece uno nuevo y en realidad acá hay una sed de justicia que tiene que materializarse simplemente que el señor Toledo dé explicaciones a la justicia de su país. Todo lo que se quiere es que el señor Toledo no haya puesto 6.000 kilómetros entre el lugar donde se presume ha cometido estas aberraciones y el lugar donde se halla ahora. Muchas gracias por su presencia y por su paciencia para contestarnos casos diferentes. Le agradezco mucho que tenga una buena